depositó dólares recibirá dólares. Mi voto no es positivo. En aquel momento teníamos hegemonía de medios, pero no la concentración de la actualidad. Más allá de que en su momento se aprobó una ley en Argentina donde abrió el juego a instituciones como las universidades, cooperativas, para poder lograr frecuencias. Desgraciadamente el gobierno anterior frenó eso y estamos en una nebulosa en la actualidad. No obstante, el trabajo periodístico siempre se hace desde abajo, buscando la expresión pluralista, como siempre fue nuestra línea editorial. Así que bueno, en este caso la presentación la va a hacer un compañero que está radicado en San Pablo, Brasil, ya desde hace muchos años, también del mundo jurídico, abogado, pero que allá no está ser abogado. Está en las áreas lingüísticas, obviamente en español, ha hecho un doctorado y es parte de lo que nos va a presentar aquí ahora. Él se llama Ramiro Cajano Blanco, tuvo militancia universitaria también con afines al peronismo, porque estaba en el sector más de izquierda de aquel momento, de Jorge Abelardo Ramos, el Frente de la Izquierda Popular, si no me equivoco el nombre. Pero igual íbamos en elecciones, obviamente, formando parte de ellos, de la JUCO, lo que era en otro momento Profesiones Internas, Agrupación de Estudiantes Terroristas. Así que lo convoqué, está participando desde allá, él tiene una página, un medio brasileño para argentinos que traduce las noticias de toda la actividad de los medios argentinos. Buenas noches, mi nombre es Ramiro y es un gusto estar aquí compartiendo esta conmemoración de los 30 años de la revista de Puño y Letra. Les hablo desde San Pablo, Brasil, y en estos 30 años muchas cosas han ocurrido en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, pero quiero referirme específicamente a algunos eventos que han ocurrido tanto en Brasil como en Argentina entre los años 2012 y 2016, que han tenido diferentes desenlaces, pero que tienen una misma lógica y que es muy interesante en este momento detenernos un poquito para poder ver cómo han sido construidos y principalmente estar alertas para su posible repetición. Específicamente me voy a referir a los cacerolazos que hubo en contra de Cristina Kirchner en los años 2012 a 2014, conocidos como por las siglas, ¿no? 13S, 8N y todas las que ustedes conocen, y que tuvo su equivalente aquí en Brasil en las manifestaciones destituyentes contra Dilma Rousseff entre el 2014, 2015 específicamente, y 2016, que terminaron con el derrocamiento de la mandataria brasilera. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que trataron de mimetizarse con los movimientos sociales. ¿Qué es esto de los movimientos sociales? Aquí nos tenemos que detener un poquito porque no es la literatura al respecto muy unánime que es un movimiento social. El primero que se depara con esto es Richard Day, quien él ve que a lo largo de la historia se han producido diferentes movimientos sociales que podrían determinarse en tres tipos. Los viejos movimientos sociales, como él dice, que es lo que nosotros normalmente entendemos como los que quieren tomar el poder para hacer la transformación, para hacer una revolución, por ejemplo, los que quieren transformar el Estado, partidos políticos, sindicatos, y bueno, y movimientos sociales, grupos de poder, etcétera, que eran las características en los modelos de Lenin y de Gramsci hasta los años 70. En los años 70, Richard Day descubre otros nuevos movimientos sociales que ya no querían tanto la toma del poder y sí mejores condiciones de vida. Ahí aparecen los grupos de identidad sexual, los grupos por una mejor urbanización en las ciudades, los grupos en contra del patriarcado, los grupos en contra del colonialismo también, pero que ya no pretenden, digamos, modificar, tomar el poder para modificarlo y sí que tener mayor participación dentro de ese poder. Y después, a partir de principalmente de los movimientos zapatistas en México, de los piqueteros en Argentina, y de los movimientos de los trabajadores sin tierra en Brasil, nacen los nuevos movimientos sociales, perdón, los novísimos movimientos sociales, cuyo principal objetivo es ya no tomar el poder, es transformar las propias estructuras del poder, transformar no ya una lucha hegemónica, sino transformar las estructuras hegemónicas. Y es así como llegamos a los movimientos
de lo que se conocía como las primaveras árabes, que eran de una forma bastante, digamos, variopinto en cuanto a cómo se conformaban, pero tenían algunas características especiales. Vamos a ver cuáles eran estas características. Lo primero que nosotros podemos decir es que todos querían ocupar un espacio público. Ya el lugar del debate, el lugar de la deliberación, eran los espacios públicos. Nosotros acá tenemos imágenes de cómo las manifestaciones en Argentina y en Brasil trataron de mimetizarse con esos movimientos sociales, con las primaveras árabes. En la primera imagen tenemos la foto de la Plaza Tahrir en el Cairo, en la manifestación del 2011. Ya después tenemos los cacerolazos en la Avenida Corrientes en Argentina, que vamos a ver que no tienen nada que ver con estos movimientos de las primaveras árabes, y luego las manifestaciones en la Avenida Paulista. ¿Qué es lo que Dayani, por ejemplo, dice que son estos novísimos movimientos sociales? Bueno, lo primero que él establece son redes informales de interacción. O sea, se van juntando de una forma más inorgánica, digamos. Y eso también se dio tanto en los cacerolazos como en las manifestaciones aquí en Brasil, también llamadas de panelazos. Pero la diferencia en los novísimos movimientos sociales era nunca compactuar con el nazismo y con el fascismo, cosa que nosotros hemos visto que tanto en Argentina como en Brasil no ocurrió. Hemos visto que en los cacerolazos en Argentina había como, por ejemplo, Cecilia Pando y otros representantes de las dictaduras que defendían la dictadura. Lo mismo ocurrido en Brasil, acá tenemos la foto de un torturador, ¿no? De Carlos Ultra, conocido como Carliños Metralla, tirando selfies con los participantes y siendo una figura trascendente en estas manifestaciones. El segundo de los elementos que Dayani considera para establecer un novísimo movimiento social es el de las creencias compartidas. Y en el caso de los cacerolazos en Argentina y de los panelazos en Brasil, hay dos básicamente fuertes creencias compartidas, tres en realidad. Uno es que estaban supuestamente viviendo bajo un régimen de una dictadura, tanto en Brasil como en Argentina, a pesar de que tanto en Brasil como en Argentina nunca hubo tanta libertad al punto de que los periodistas podían decir absolutamente cualquier cosa y los manifestantes en ningún momento tuvieron cercenada su expresión, todo lo contrario, a veces hasta podríamos decir que eran protegidos por la policía. La segunda de las creencias compartidas que nosotros podemos encontrar es la de ser víctimas de un clientelismo político en el cual el Estado o el gobierno le daría todo a las clases menos favorecidas en detrimento de esa clase media que estaba manifestándose en las calles en Argentina y en Brasil. Dos enunciados que nosotros recogemos, tanto en las grabaciones, demuestran que a veces estas demandas, este sentimiento de injusticia social, con muchas comillas, ¿no? Se expresa en fórmulas iguales, prácticamente, digamos, traducidas del español al portugués. Y la tercera que nosotros podemos encontrar como una cuestión, una creencia compartida, y que es de alguna manera otro elemento que Dayani establecía dentro de los novísimos movimientos sociales, que es la acción colectiva en torno a lo que se demanda, a un conflicto. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Bueno, en este momento lo que querían ellos era supuestamente luchar contra la corrupción, pero contra la corrupción selectiva. O sea, no contra la corrupción del Partido de los Trabajadores y contra la corrupción de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, porque cuando se demostraba, por ejemplo, que otros partidos de la oposición eran corruptos, ellos no querían oír y simplemente decían que no podía ser. La corrupción era algo propio del Partido de los Trabajadores en el caso de Brasil y del kirchnerismo en el caso de Argentina, y por eso tenían que irse esos populistas que lo único que hacían era robarle al país. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir en cuanto a la estética de estos movimientos sociales? Hay algunas coincidencias muy interesantes, algunos detalles nada más. Por ejemplo, el uso de los cuerpos desnudos en las calles también, tanto en Argentina, como vemos aquí, como también en Brasil, ¿no? Son elementos que ven que nosotros estamos dentro de una misma lógica construida tanto en las redes sociales como principalmente por los medios de comunicación que fomentaron estas manifestaciones. Esto es parte de un trabajo de una investigación de doctorado que realicé y quiero dejar para terminar, para finalizar, una última conclusión. En el caso de Argentina, Cristina
Kirchner soportó durante 2 años estas manifestaciones contrarias a su gobierno y consiguió terminar su mandato normal y regularmente y casi perder las elecciones por apenas 1,5 puntos. En el caso de Dilma Rousseff no fue así. Lamentablemente fue derrocada a pesar de que no había cometido ningún ilícito, ningún delito, no había ningún motivo, como después tuvieron que reconocer todos los sectores de la oposición e inclusive la propia justicia. Pero, ¿cuál fue la diferencia en el caso de Argentina y de Brasil? Que Cristina Kirchner respondió con la propia movilización de esas propias fuerzas a cada una de estas manifestaciones contrarias, lo que no ocurrió en Brasil. Acá en Brasil, ni el Partido de los Trabajadores, ni el gobierno de Dilma Rousseff consiguieron contraponer una fuerza equivalente a estas manifestaciones destituyentes y por eso terminó destituida. Esto que nos pasó en estos años recientes no es un hecho aislado y puede volver a pasar porque nosotros estamos permanentemente en un conflicto hegemónico mundial y hay fuerzas muy poderosas, como dijo Cristina Kirchner, por detrás de todo esto. Entonces, bueno, la idea última es esta. Gracias por la atención y principalmente estemos atentos. Estemos muy atentos y muy alertas porque la única forma de responder a estos movimientos es con nuestros cuerpos movilizados en las calles. Muchas gracias y por otros 30 años más de la revista de Puño y Letra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, voy a invitar al compañero Néstor Suleimán, ya que vamos a pasar un corto de él, muy breve, pero que tiene toda una historia que me gustaría que él presente. Colocamos primero el corto. Dale. Primavera árabe. ¿Les suena familiar? ¿Dónde comenzó la llamada primavera árabe? La primavera árabe. Con este nombre se conoce a las protestas y revoluciones de los países. En el espacio geográfico que se extiende desde el Magreb hacia el Golfo Árabe, fueron emergiendo distintos movimientos de protestas. En el año 2010. Y después, caos. Guerras civiles, las intervenciones militares extranjeras. ¿Los de los grupos? ¿Qué fue lo que pasó en realidad en Oriente Medio? ¿Qué consecuencias generaron las oleadas migratorias más grandes desde la Segunda Guerra Mundial? Mandó a millones a los países. Furia. Ellas, las verdaderas víctimas de estas tragedias, van a contar lo que ocurrió. Bueno, este es un pequeño avance de un documental que estamos preparando con un material que trajimos de distintas regiones del creciente fértil, del perfil del Medio Oriente. Tenemos refugiadas sirias, iraquíes, se completan con refugiadas palestinas y del pueblo saharaui. Otros testimonios que están yo. Pero en primer lugar quiero celebrar estos 30 años, que más allá que fueron de altibajo, ¿no? Nos hablamos con Sergio, en algunas oportunidades con mayores posibilidades de salir en el formato impreso, en otros momentos, bueno, habida cuenta de
cuestión que nos trajo bastante distante, que fue la pandemia, trabajar a nivel online y aprovechar fundamentalmente con muchos hechos que en el último lustro en América Latina tuvieron una trascendencia importante, ¿no? Y bueno, a través de la revista lo fuimos estampando, como el caso del proceso insurreccional en Chile, las elecciones en Colombia, el fenómeno también insurreccional en Colombia, con algunos reportajes de miembros de comunes hoy, ex miembros de la FARC. Creo que, bueno, lo de Perú, Bolivia, un montón de temas que, bueno, la revista y en la línea editorial de Puño y Letra siempre le interesó llevar fundamentalmente a la discusión, al debate. Lo que tiene que ver con otras cuestiones, otras temáticas que también fueron preocupación de la revista y que hacen al mundo árabe, no faltaron las entrevistas con el delegado saharaui, con dirigentes palestinos, y por eso la idea de traer este pequeño, corto avance, que de alguna manera tiene que ver con las temáticas que hemos abordado en el plano internacional en la revista, tiene como intención bueno, generar un nuevo debate en esta cuestión. Yo lo escuchaba atentamente al muchacho que habló anteriormente. Me parece que la primavera árabe no se trató de un fenómeno social para llenar determinado espacio, sino que es un proceso transformador, revolucionario, que se da por un montón de elementos y causas. El nepotismo, gobierno de 50, 60 años en el poder, el gobierno de familia, la corrupción, el índice terrible de desocupación. En el mundo árabe, desde el extremo poniente del Magreb, desde Mauritania y el Sáhara Occidental hoy ocupado por Marruecos, hasta la Ahwaz o el Golfo Árabe, mal llamado o mal nominado Pérsico, ¿no? Porque viven árabes en las dos costas. Históricamente ha sido una región con una impronta árabe importante, desde el Ahwaz, ocupado por el colonialismo persa, y el Golfo Árabe, hacia el Magreb, hay un índice muy alto de desocupación. Estamos hablando prácticamente de un promedio del 50% de la población, donde la mayoría son jóvenes que no tienen posibilidades de buscar un futuro dentro de su propia tierra, por eso las grandes migraciones, las pateras, ¿no? Que terminan sepultando a muchos de ellos en el Mediterráneo. Por eso también en ese fenómeno transformador que se inició en el 2010, que se inició en un campamento rebelde de los saharauis en Gedenesi, en el Sáhara Occidental ocupado, y que luego fue como mecha, digamos, expandiéndose en Túnez, en Egipto, en Siria, en Yemen, en toda esa cartografía. Es fundamental atender que, bueno, uno de los principales elementos que utilizó estos grupos que son, digamos, retardatarios de la sociedad, pero que son una minoría, llámese Al-Qaeda o Estado Islámico, Frente al-Nusra, todos esos grupos del ámbito del fundamentalismo islámico, del islam político. Esos grupos aprovecharon también esta situación de desesperación de los jóvenes, se nutrieron de mucha de ese sector de la población en el mundo árabe, pero al margen del intento oportunista de estos grupos, y teniendo en cuenta los elementos que hacen a una sociedad sumida en la pobreza, en la corrupción, en gobierno en pocas manos. El presidente Siria lleva a su familia casi 60 años en el poder, Donald Trump.
Ben Ali en Túnez llevaba más de 3 décadas. Ali Saleh en Yemen llevaba 4 décadas. ¿Y qué es lo que han producido en todo ese tiempo para su pueblo? Terrible sacrificio, sobre todo la dinastía que hubo en Siria. Con todo este discurso de defender a Palestina, de la Palestina nuestra hermana perdida, están explotando durante 40 años, 50 años su pueblo, grandes sacrificios por Palestina, pero resulta que cuando hay que defenderla los hechos, terminan como dirigentes pusilánimes aceptando la hoja de ruta que les fija las metrópolis imperiales. El tema de la primavera árabe también hay que tener en cuenta los factores y los elementos, digamos que si bien no tienen que ver con el mundo árabe, son fuerzas que inciden en el escenario árabe. Me refiero a dos potencias muy importantes en la región de Oriente Medio, Turquía e Irán. Turquía e Irán. Dos proyectos de inserción en el mundo árabe. Turquía hoy está con su mercenario ocupando un sector de Libia, conjuntamente con Qatar. En el caso de Irán, alimentando a las milicias sectarias en Irak, en el Líbano, en Siria, intrometiéndose en la política interna de los países que tienen que ver con el mundo árabe. Entonces estos elementos también hay que analizar. No es todo el imperialismo yanqui, ni tampoco la base o la presencia rusa en Siria, o la presencia de la Wagner, la guardia pretoriana que tiene Putin en Mali o en Libia. No, Mali no es un país del mundo árabe, pero sí en Libia. Ahí están los rusos, la guardia, ahí está la empresa de mercenario Wagner, trabajando codo a codo con el ejército egipcio que responde a la oligarquía militarista representada en la cabeza del general Sisi, y bueno, los asesores Arabia Saudita y Emiratos Árabes, todo codo a codo. Digo, a ver, para que analicemos, yo le tiro un montón de elementos, pero para que analicemos que no todo tiene que ver con la injerencia de la OTAN, o el imperialismo norteamericano. Hay otros factores, otros elementos que hay que considerar y que hay que atender, y que todo eso hoy entró en su momento entró en efervescencia en el mundo árabe, y que hoy no dejan de poner sus tentáculos, no dejan de fijar su atención, ya sea en una Libia partida en 3 pedazos, o en el Sáhara Occidental, prometiéndole al rey de Marruecos la apertura de consulados de la Comunidad Económica Europea a cambio del fosfato, o a cambio de la cuenca pesquera, que es la más rica que existe en el mundo y que linda ahí con la costa del Sáhara Occidental. Entonces hay un montón de elementos que nosotros creo que en distintos espacios tenemos que dar a la discusión. Muchas veces, bueno, hoy en las redes sociales aparece aparentemente un espacio donde uno puede dar algún tipo de opinión, de discusión, pero bueno, creo que no es el más adecuado como para dar este tipo de, digamos, de reflexiones, ¿no? Lo hacemos a través del libro, el trabajo que colaboraron los dos compañeros, se hizo cargo de la CTA autónoma, del contenido, del editorial. Creo que eso es importante, ¿no? O sea, como en el análisis que planteamos de las distintas comunidades en el mundo árabe, de los distintos grupos religiosos, étnicos y nacionales, hay un posicionamiento que una organización gremial, una institución sindical que, digamos, propone esta cuestión del debate. A propósito del día martes va a haber un congreso internacional de la CTA autónoma y vamos a discutir estos temas también. Digamos, esos son los foros indispensables. Esto es un foro indispensable para la discusión, la reflexión. Un documental donde nosotros vamos a poner en evidencia, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, como diría Evita, quiénes son
digamos, humilde análisis con nuestra categoría de reflexión, los responsables en esta crisis que se da en el mundo. Si le toca, digamos, la mala reputación, por así llamarle, a algunos de estos dirigentes que puedan representar una comunidad importante en Argentina, yo soy dirigencillo, pero no me ata, no me liga nada al régimen sirio, todo lo contrario. En los últimos tiempos tuve la oportunidad de vincularme con la familia de mi madre y tenemos un lindo porcentaje de parientes que murieron ahogados en el Egeo, o que están desaparecidos o que están presos, gracias al régimen de la dinastía de Al-Assad. Bueno, este era un poquito lo que yo quería plantear, no sé cómo sigue esto, pero me gustaría que después, si se puede discutir, que discutamos. Gracias. Bien, entonces. También en esta etapa de estos años recientes, él está participando dentro de una comisión acto dentro del Partido Justicialista, que es justamente la Comisión de Relaciones Internacionales. Así que bueno, lo que viene ahora es algo difícil porque en su momento pensábamos elegir algunos hechos por décadas de lo que hemos vivido en estos años y se hacía muy difícil porque obviamente no solamente la política higiene nuestras vidas, la economía, la cultura, el deporte, y era muy difícil sintetizar. Así que optamos por un gran resumen, eligiendo lo general, lo mundial también, lo relevante, y lo bueno y lo malo, dentro de nosotros mismos. Porque acá pueden aparecer imágenes que no digo herir de susceptibilidades, pero sí molestar, pero es lo que pasó. Es lo que pasó. Así que bueno, vamos a ver, tiene música de fondo, no es, es un, digamos, un producto especial, nuevo, no tradicional. Espero que les guste. Se van a remontar a la estratosfera. La verdad, maravilloso. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. No logramos controlar el poder. Pero además... Palermo para el segundo. Boca es campeón del mundo. ¡Gol de Inglaterra! Cargo de que Argentina quedó fuera del Mundial. El que depositó dólares recibirá dólares. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca. Cassini. Otra vez, esta que casi es su casa. En Japón, Carlos Bianchi y sus jugadores Mariano se consagran campeones intercontinentales, señores. I can't understand why people would I guess I can understand it. It just doesn't make any sense to me. La crítica a ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local. Al carajo. Usted fue secuestrado y fue llevado a patrerismo. Sí. Bien. Por ejemplo, es el intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lifchik. Juro por la patria desempeñar fielmente el cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué no te callas? Estaría bueno decir la verdad. Más cuando vos tenés que elegir. El voto no es positivo. Voto es en contra. Yes, we can. Yes, we can. Es mi momento más doloroso. Ha muerto uno de los más grandes de nosotros. ¡La puta que me parió! El llanto, la tristeza, la desazón. River jugará en segunda división por primera vez en su historia. La estructura ganadora del juego asociado pudo más que las enormes individualidades de River. Que siga para adelante, que estamos todos con ellos.
Primero porque represento a los argentinos. Este homenaje yo siento que no es para mí, sino que es para la búsqueda de las abuelas. El fiscal fue localizado en el baño de su apartamento junto a una pistola calibre 22 y un casquillo de bala en el suelo. Es cuestión de meses. Cuando vean la prueba que hay proporcionada por el propio Estado, En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción. ¿En su gobierno no hubo corrupción? La desaparición y actual búsqueda del submarino Ara San Juan. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes, mezcla, vino y porquería. Con mucha velocidad. Primero en Asia. Yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Llegó un pedido para ver quiénes ingresaban. Vemos juntos. Sputnik V y la victoria ahora tienen el mismo símbolo que es un simple gesto. Adelante Rusia, adelante Argentina. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Ministro de Salud, Ginés González García, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le pidió la renuncia. Entre la gente que se vacunó, indudablemente no aparecía gente que fueron indispensables. Ginés, ¿puede explicar la aplicación de vacunas? No sé, me preocupa, sí. Decepcionarme no. En Argentina, miles de personas protestaron este fin de semana por el escándalo de las vacunas. El Senado argentino aprobó este miércoles de madrugada el aborto legal y gratuito en las primeras 14 semanas de gestación. Este es el momento histórico. La ley de expropiación del Grupo Vicentín. Otra vez cayó la noche. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. Ahí ve al compañero de garganta profunda. Como él, miles. El que depositó dólares recibirá dólares. Mi voto no es positivo.